¿Quién fue el primer Auror? ¿Cómo surgieron? ¿Quién fundó el cuartel de los Aurores? ¿Y qué se requiere para ser uno? Eso es lo que vas a ver en el episodio de hoy de Caldeirón Furado. ¿Qué onda, magos? Si acabas de llegar, deja de ser mago. Suscríbete aquí, activa las notificaciones, deja tu like, comparte y comenta. También puedes hacerte miembro del canal y acceder a beneficios exclusivos como insignias junto a tu nombre, emojis para usar aquí en los comentarios. O también puedes usar el botón gracias y así haces una contribución a nuestro trabajo. El mundo mágico no siempre fue como se conoce hoy en día. El gobierno no siempre fue como es. El Ministerio de Magia no siempre existió. Mucho antes de eso, el responsable de gobernar la comunidad mágica de Gran Bretaña era el Consejo de Magos. El Consejo de Magos fue el órgano de gobierno más longevo de la comunidad mágica, existiendo al menos desde 1340. Tenían un formato de asamblea deliberativa, y el consejo era liderado por un mago o bruja que era titulado como jefe. En esas asambleas debatían, presentaban propuestas y tomaban decisiones en favor de la comunidad mágica. No siempre esas decisiones fueron las mejores, ¿verdad? Al final reflejaban la época. Fue a el Consejo de los Magos el responsable de promulgar el Estatuto Internacional del Secreto en la Magia, que obligaba a todo ser mágico y criatura mágica a vivir oculto de los Muggles. Este estatuto fue firmado por primera vez en 1689, pero solo se puso en práctica realmente en 1692. Paralelamente a eso, el gobierno de los Muggles deja de ser una monarquía total y pasa a ser una monarquía parlamentaria. El rey Jaime II es depuesto y reemplazado por Guillermo III y María II, que ahora reinaban bajo condiciones impuestas por el Parlamento. Eso sucedió en 1688. Entonces, en 1689, que es cuando los magos firman el Estatuto Internacional, el Internacional de Secreto, un documento súper importante, los Muggles firman la Bill of Rights, que era el documento que limitaba los poderes del rey ahí, impidiéndole gobernar sin el Parlamento. Y ese es un detalle importante de mencionar porque el Consejo de Magos ya estaba en proceso de reforma, en transición para convertirse en el Ministerio de Magia. Y en ese momento, ellos intentan contactar a la monarquía pidiendo una ley de protección que impidiera la caza de brujas, porque en la práctica, aunque pocos magos morían en la caza de brujas. Lo que más pasaba era que los muggles eran confundidos ahí y eran quemados porque no había manera de escapar. Los magos más experimentados, al ser capturados, congelaban las hogueras para que solo les hicieran cosquillas. Como Gwendoline, la extraña, que hasta se dejó capturar varias veces solo por diversión. Así que, de los magos, los que morían eran en su mayoría los jóvenes y los inexpertos. Entonces, como ese era un gran problema, los magos también veían como parte de su responsabilidad que los muggles estaban siendo asesinados. Por causa de magia que ellos ni siquiera eran capaces de hacer, entonces ellos piden esa ayuda a la monarquía que los ignora completamente. Eran el rey Guillermo III y la reina María II. Eso también fue uno de los factores que contribuyó a que los magos crearan el Estatuto Internacional de Secreto en Magia. Estos aquí son algunos de los nombres más notables que ocuparon el cargo de jefe del Consejo de Magos en la época que antecedió al Ministerio de Magia. Barbaros Braid fue responsable, indirectamente, de crear la posición de buscador en el juego de Quidditch, porque simplemente soltó una snitch dorada durante un partido. La posición de cazador no existía al principio, y él ofreció 150 galeones a quien capturara al ave. Eso hizo que el ave fuera introducida en todos los juegos y entonces se creó la posición de cazador que más tarde se convirtió en buscador. Burdock Mundon era un jefe bien intencionado, pero no sabía ejecutar las cosas. Él intentó establecer qué era un ser y qué era un animal y terminó causando una gran confusión. El Frida Clegg fue una importantísima jefa, porque fue ella quien arregló, de cierta forma, la estupidez que Barbaros Braid cometió al soltar una criatura en un campo de Quidditch. El Pomorim dorado casi se extinguió por Barbaros Braid, ya que usaban la criatura en juegos y al capturarla, la mataban. Ella crea un santuario para Pomorims dorados y prohíbe usarlos en juegos. ¿Y cómo encaja la creación del pomo de oro en el siglo XIII con Bowman Wright viviendo en Godric's Hollow? Y fue un mago excelente, encantador de metales, quien creó el pomo reproduciendo los movimientos del pomorim dorado.
Y luego viene Lig Gamp, que es el último jefe del Consejo de Magos. Él ya entra en la transición hacia el Ministerio de Magia, y de hecho fue elegido como el primer ministro de magia en su mandato. Lig Gamp tuvo que lidiar con una sociedad mágica muy dividida. Muchos estaban en contra del estatuto y otros a favor. Los ánimos estaban caldeados. Muchos estaban asustados con esta nueva medida, y entonces tuvo que lidiar con eso, siendo ahí el primer ministro de magia en el año 1707, que fue cuando el ministerio fue formalmente establecido. Y entonces, aún durante su mandato, fue Lig Gamp quien convirtió en imperdonables las maldiciones Cruciatus, Imperius y Avada Kedavra. Eso ocurrió en 1717, un año antes de que dejara el cargo en 1718. Si en el pasado el gobierno mágico no tuvo éxito en el contacto con el gobierno mogul, aquí en este periodo las cosas cambian un poco. Porque después de que los moguls dejaron de ser una monarquía total, se convirtieron en una monarquía parlamentaria. El cargo de mayor poder político, en la práctica, pasó a ser el de primer ministro, que en la época en que fue creado ni siquiera tenía oficialmente ese nombre. Era primer lord del tesoro o canciller del tesoro, y surgió en 1721, algún tiempo después, ¿verdad? Pasó un tiempo hasta que ese cargo fue creado. Ahí los magos contactan al gobierno mogul, pero esta vez no piden protección, sino que el ministro de magia informa al primer ministro mogul: estamos aquí, existimos y tenemos nuestro propio gobierno. Si pasa algo te vamos a avisar, cualquier cosa que sea un riesgo para tu gente, nos vamos a poner en contacto. Y también el gobierno mágico tenía la responsabilidad de hacer que el gobierno mogul, el jefe, ¿no?, del gobierno mogul británico, desinformara a su pueblo respecto a los asuntos de magia. Entonces, si pasaba algo como, no sé, que un dragón fuera visto, los magos entraban en acción, borraban las memorias, modificaban las cosas con los involucrados, pero el líder del gobierno mogul necesitaba pronunciarse. Si se salía de control tenía que decir algo ahí, entonces se inventaba alguna cosa. No sé, decía que era de juguete, solo supongo, ¿ok? No digo que realmente pasara, solo que era algo parecido, decía que era de juguete. Había que desinformar a la persona, ¿sabes? Había que pasar una fake news buena ahí para no exponer el mundo mágico. Además, ninguna persona en un cargo tan importante con ese poder se arriesgaría a decir que era un dragón de verdad o que era magia de verdad, porque lo iban a considerar loco y perdería el cargo. Pero un punto importante es, el contacto no vino inmediatamente ahí, en 1721, del ministro de magia con el primer ministro mogul, porque en el año 1718, quien asume el cargo de ministro de magia es un tipo llamado Damocles Hall, que tenía una política completamente anti-mogul, así que olvida que él habló con el primer ministro Muggle, que aún no tenía ese nombre. Y después de Damocles Hall, que como dato curioso, fue quien estableció Azkaban como una prisión llena de dementores ahí, después de él, quien asume el cargo de ministro de magia es un tipo llamado Perseus Parkinson, que incluso intentó prohibir el matrimonio entre magos y muggles. Solo que la comunidad mágica ya estaba cansada de ese sentimiento anti-mogul, de esa cosa, y entonces terminó perdiendo el cargo. ¿Por qué tuve que decir todo eso para llegar aquí? Porque este es el tipo clave en la historia de este video. Eldritch Diggory asume el gobierno en 1733, el Ministerio de Magia en 1733. ¿Y por qué? Muy probablemente fue él quien estableció la conexión ahí con el primer ministro Muggle. Porque en 1721, cuando se creó el cargo de primer ministro Muggle, Downing Street aún no era la residencia oficial de quien ocupaba el cargo, ¿verdad? Como el primer ministro vive en el 10 de Downing Street, todo ministro en funciones reside ahí. Solo que eso solo pasó en 1735 y como Eldritch Diggory asumió el Ministerio de Magia en 1733 y sabemos que el ministro de Magia entra en contacto con el primer ministro Muggle, los predecesores de Eldritch Diggory tenían una campaña anti-Muggle, así que no iban a tener ese contacto. Este tipo probablemente hizo el contacto, eso muestra su importancia, ¿ok? Porque es importante en este episodio porque era una persona decente. Él no tenía nada contra los muggles, ni políticas anti-muggles, ni contra mestizos. Sí, antes de que lo preguntes, él es un ancestro, seguramente de Cedrico Diggory. Probablemente fue quien contactó al primer ministro Muggle. Hasta hoy, en la oficina del ministro Muggle está el retrato de Ulrich Kemp,
quien fue jefe del Consejo de Magos y luego el primer ministro de la magia. Ese cuadro es el que avisa al primer ministro Muggle. Cuando el ministro de la magia en funciones va hasta la oficina para decirle algo, su chimenea está conectada a la red de polvos Floo, permitiendo que el ministro de la magia aparezca ahí. Una de las cosas que marcó el gobierno de Eldritch Diggory también fue que intentó sacar a los dementores de Azkaban. Después de visitar la prisión y ver la condición en la que vivían los presos, que era algo completamente inhumano, los presos siendo llevados a la locura, a veces por crímenes que ni siquiera eran tan graves. Él intenta sacarlos de ahí. Establece un comité para intentar sacarlos, pero sabemos que eso no sucede, porque en el futuro sabemos que los dementores siguen ahí. El hecho es que Eldritch Diggory también fue responsable de la creación del programa de reclutamiento de los aurores. Por eso lo mencionamos en este episodio. Él crea este programa de reclutamiento para entrenar a estos magos y tener una especie de fuerza policial para combatir el crimen en general en el mundo mágico. Así, el cuartel de los aurores es creado y estaba en el segundo piso del Ministerio de Magia. El mismo piso del Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas, responsable del cuartel de los aurores, ¿cierto? El cuartel de los aurores es una división de ese departamento. ¿Quién fue el primer auror del Ministerio de Magia británico? No sabemos quién fue el primero, pero sí sabemos quién fue uno de los primeros y el nombre de ese tipo es Hefesto Gore. No sabemos mucho sobre su tiempo como auror, pero en 1752, después de una carrera de casi 20 años como auror, él se convierte en ministro de magia. Es elegido como ministro de magia, y como ministro de magia, este tipo fue bastante rudo. Él contuvo con éxito la rebelión de duendes que se unieron a los hombres lobo en esa época, pero lo hizo de manera muy violenta, así que el éxito que tuvo en esa represión de las rebeliones no fue un éxito para todos, fue para los magos que oprimían a esos otros seres. En fin, él era un tipo bastante combativo, pero ocupó su cargo y, entre otras cosas, promovió carreras de escobas, en fin. Incluso hay un retrato de Hefesto en el Ministerio de Magia allá en la sección de aurores, y en algún momento de su vida, él perdió las dos piernas. Con los años el programa de reclutamiento de los aurores se perfeccionó, ¿verdad? Porque nada nace de una forma perfecta, todo se va puliendo y también mucho del gobierno. Lo repito, es el reflejo de la época y de acuerdo con cada líder, las cosas iban siendo modificadas. El cuartel de los aurores dependía del Departamento de Ejecución de las Leyes de la Magia, aunque tenía su propio jefe. Y ahora, ¿qué se necesita para convertirse en un auror? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que hacer un mago? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero que nada, eso empieza allá en la vida académica, en la escuela. En el quinto año, específicamente, el alumno necesita obtener al menos 5 timos, que son necesarios. Los timos son los niveles ordinarios en magia que ellos presentan ahí en el quinto año. Necesitan obtener al menos 5. ¿Por qué de esas 5 materias, que son disciplinas específicas de las que voy a hablar, de esas 5, necesitan hacer los sextasis? Solo pueden hacer los sextasis, cursar y presentar los sextasis, si obtienen los timos en el quinto año. Y las 5 materias sugeridas son defensa contra las artes oscuras, transformaciones, hechizos, pociones y herbología. Y la calificación no puede estar por debajo de superar las expectativas, que equivale a un 8 o 9. Entonces el alumno presenta los timos, obtiene los timos, presenta los éxtasis, obtiene los éxtasis, que son los niveles increíblemente exhaustivos en magia, que ya es el nivel avanzado ahí, para que los alumnos se gradúen en Hogwarts, que los presentan en el séptimo año. Y entonces, teniendo esas calificaciones, el mago puede inscribirse en el programa, pero no quiere decir que va a entrar, no, porque también necesita tener el expediente limpio, no tener ningún problema con la justicia. El curso de preparación de aurores es muy pesado, muy difícil, tiene una duración de 3 años y la mayoría de los magos que se inscriben no concluyen ese entrenamiento. Los alumnos eran sometidos a innumerables pruebas exhaustivas de carácter y aptitud, y esa prueba tenía el objetivo obvio de prepararlos, ¿verdad? No solo de prepararlos, sino de ver cómo reaccionaban bajo presión, en situaciones que podrían enfrentar de verdad. Algunas de las disciplinas que formaban parte de este largo entrenamiento de 3 años eran ocultación y disfraz. El nombre ya dice lo que pasa, ¿no? El alumno necesitaba disfrazarse ahí, ocultarse, prácticamente un camuflaje de brujo, y quien se destacó mucho en esa prueba fue Tonks, mientras ella entrenaba para ser Auror porque era una metamorfomaga, ¿verdad? Ahí usaba su don y le iba muy bien.
Otra disciplina, sigilo y rastreo. Obviamente, un auror que esté investigando algo necesita sigilo. No va a llegar haciendo un escándalo. Muchas veces ni siquiera puede ser notado o percibido. Y en eso, Tonks falló un poco porque era muy torpe, pero aún así logró el resultado suficiente para ser aprobada. Instinto en batalla. Un auror no solo requiere conocimiento y estudio, también necesita instinto que se desarrolla y entrena en esta disciplina. La planificación elaborada también es una, para que desarrollen tácticas, aprendan a desarrollar tácticas, ¿no? Para usarlas en operaciones. Duelos en la oscuridad. No siempre la condición en la que vaya a ocurrir ahí. Un duelo contra un mago criminal va a ser favorable. Entonces los magos necesitan entrenar en diversas situaciones y una de ellas es el duelo en la oscuridad. Debe ser increíblemente genial, amigo, yo hablando como si existiera, ¿verdad? Considerando el contexto, debe ser genial. El entrenamiento de campo es más completo en resistencia física, ya que aunque no lo parezca, los brujos la necesitan. Y otra cosa muy importante que aprenden es la historia de las artes oscuras. Para que puedas derrotar a tus enemigos, para que tengas éxito, necesitas tener una base, conocer la historia de lo que ellos utilizan, así que es importante. Y también hay una materia en el programa de preparación de aurores que surgió después de que un gran auror fuera asesinado, ¿verdad? Y es conocido como el método Ojo Loco. Y los alumnos tenían que permanecer una hora de pie, defendiéndose de hechizos así, exhaustivamente, así, claro, aumentaban su habilidad para defenderse, ¿verdad? Imagina una hora ininterrumpida de hechizos ahí, los otros aurores más experimentados lanzando hechizos y la persona teniendo que defenderse. También tenían venenos y antídotos, porque es muy importante, ¿verdad? Al final sabemos que tanto los hechizos como las pociones pueden causar daño. Y claro, usaban bastante la transfiguración avanzada ahí, porque muchas veces los aurores se transfiguraban, se disfrazaban. Y ahí entra un poco lo de ocultación y disfraz, pero ocultación y disfraz no abarca solo la transfiguración avanzada, abarca otras cosas, y ahí la transfiguración avanzada también entra. Entonces, así, es difícil, no cualquiera pasa, no cualquiera lo concluye. Cada gobierno es responsable de sus aurores, de su fuerza de seguridad, y los aurores tienen jurisdicción solo en sus países en caso de que pase algo. Ellos pueden colaborar con otro país si son designados, pero un auror no puede ir a otro país por cuenta propia solo si su departamento lo asigna. Así, un auror norteamericano podría investigar en Europa si es designado, pero no por decisión propia. Incluso en casos extremos como fue en la Guerra Global, cuando Grindelwald estaba ahí intentando dominar a los Muggles, los aurores se unieron, ¿no? Había aurores ahí del Reino Unido, había aurores de Estados Unidos, aurores de Francia, todos ellos unidos en el intento de tratar de contener a Grindelwald. Incluso, el Departamento de Aurores del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América es más antiguo que el Departamento de Aurores del Ministerio de Magia británico. Porque el primer presidente de Estados Unidos, el primer presidente mago de Estados Unidos, que fue Josiah Jackson, su prioridad era establecer ese reclutamiento de aurores, porque específicamente en América del Norte las cosas eran muy intensas. El crimen era muy intenso, principalmente con los purgantes, que eran magos que cazaban magos a cambio de oro y se casaban con muggles intencionalmente para expulsar la magia de su linaje. En Estados Unidos los primeros aurores fueron conocidos como los 12 originales, ¿cierto? Los 12 aurores originales, que fueron los tipos que entraron en la historia así por ser los valientes que se ofrecieron voluntariamente para eso, porque nadie quería. Entre ellos estaba Abraham Potter, quien, según genealogistas magos, resultó ser pariente de Harry. Pero no creas que todo es color de rosa, porque así los aurores responden al gobierno. No siempre el gobierno tiene la razón. Como en la época de la Guerra Mágica Global, cuando el Ministerio de Magia alemán fue tomado, sufrió un golpe ahí y los aurores eran la base de ese golpe. El jefe de los aurores del Ministerio de Magia alemán, Helmut, ayudó a tomar el Ministerio de Magia.
donde el jefe de la Confederación Internacional de Magos, que es la entidad, el órgano superior a todos los ministerios, ¿verdad? Todos los ministerios del mundo responden a la Confederación Internacional de Magos. El jefe supremo, que es el cargo de mayor poder entre los magos, decretó ahí, que era Anton Vogel, decretó que Grindelwald era inocente, que él era inocente de las acusaciones, permitiendo que pudiera postularse para el cargo de jefe supremo. Los aurores del Ministerio de Magia alemán eran responsables de combatir, arrestar opositores y enviarlos a prisiones clandestinas como la Ergstag. En el Ministerio de Magia británico vemos que ocurre algo parecido, porque cuando Voldemort recupera sus fuerzas, ¿verdad? Ahí, en el periodo que se conoció como la Segunda Guerra Mágica, y el Ministerio de Magia, dirigido por Fudge, adopta una postura negacionista respecto al regreso de Voldemort. Los aurores están siendo usados para cumplir la voluntad del ministro, que en este caso vemos a los aurores yendo a Hogwarts queriendo arrestar a Dumbledore, intentan arrestar a Hagrid, atacan a Minerva McGonagall y ella termina hospitalizada por eso. Pero esos son periodos específicos, ¿verdad? Existieron grandes aurores, incluso en la Primera Guerra Mágica, los aurores fueron una línea muy importante para combatir a los magos tenebrosos, a los mortífagos, para intentar combatir a Voldemort ahí. Solo que, aunque tuvieran todo el entrenamiento, aunque estuvieran preparados para eso, no tenían el conocimiento necesario para luchar contra Voldemort. Porque es algo muy militarizado, muy cerrado, que no acepta cosas que vienen de fuera, entonces al final no las aceptaban. Por ejemplo, en la propia era de Grindelwald, Torquil Travers, que era el jefe del Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas, él mandaba a los aurores en las misiones y permitía la violencia. ¿Sabes? Esas políticas represivas y violentas de los aurores solo inflamaban más a la comunidad mágica, que terminaba siguiendo el discurso de Grindelwald, quien decía que ellos eran pacíficos y no violentos. Es el propio gobierno mágico el que es violento y que viene aquí y mata a las personas que están buscando la verdad, que están aquí queriendo la libertad, mientras que, fuera de los reflectores, lo que realmente quería era dominar a los muggles, esclavizar a los muggles y hacer un montón de barbaridades. Al final, los aurores terminan convirtiéndose en peones en un tablero de ajedrez, mientras los verdaderos poderosos los controlan. Pero claro, existieron grandes aurores. La mayoría eran personas que luchaban por el bien y contra esas cosas. Alastor Moody fue sin duda uno de los aurores más grandes. Ese tipo era imbatible. Llenó Azkaban durante la Primera Guerra Mágica y su carrera de auror le costó miembros de su cuerpo, ¿cierto? Perdió una pierna, un ojo, parte de la nariz y tras jubilarse se volvió muy paranoico. Nos sorprende, ¿verdad? Alastor Moody fue mentor de Nymphadora Tonks cuando ella estaba en su programa de entrenamiento de aurores y Tonks fue una de las únicas que se graduó como aurora después de la Primera Guerra Mágica, ¿verdad? La mayoría no logró terminar el curso y entonces volvemos al periodo de la Segunda Guerra Mágica. No en el periodo negacionista del gobierno, porque el gobierno termina cayendo cuando se confirma que Voldemort es real, ¿verdad? Cuando se confirma su regreso como algo real. Rufus Scrimgeour, jefe del departamento de aurores, se convierte en ministro de magia porque el gobierno piensa, es jefe de aurores, sabe luchar contra las artes oscuras. Él va a ser ministro de magia, no hubo una votación, él simplemente fue y asumió el cargo directamente, porque en tiempos de crisis esas cosas realmente pasan ahí en el mundo mágico. Y entonces él, como ministro de magia, permanece poco tiempo, es asesinado y el ministerio de magia es tomado. Pius Tignes, jefe del departamento de ejecución de las leyes mágicas, sufre una maldición Imperius. Los mortífagos van creando una red infiltrada en el Ministerio de Magia, matan a Rufus Scrimgeour y entonces Pius Tignes asume el ministerio como un ministro títere porque quien mandaba todo era Voldemort en realidad. Y los mortífagos entonces Corban Jaxley asume el departamento de ejecución de las leyes mágicas. Y surge la Comisión de Registro de Nacidos Muggles, con el fin de oprimir a los nacidos Muggles para torturarlos, encarcelarlos y simplemente hacer una campaña mentirosa de que los nacidos Muggles eran capaces de robar magia. En ese periodo, el cuartel de los aurores es cerrado, simplemente lo cierran. Algunos están en el Ministerio de Magia, como Kingsglaive, Shacklebolt, Nymphadora y Tonks. Querían vigilarlos y mantenerlos cerca porque sabían de su vínculo con la Resistencia. Y eso fue solo después de la caída de Voldemort, ¿verdad? Cuando fue definitivamente derrotado en la batalla de Hogwarts. Y el Ministerio de Magia cambió, tuvo una nueva cara. Kingsglaive Shacklebolt asume el cargo de ministro de magia, y entonces las cosas cambian. Kingsglaive revoluciona la forma de gobernar el Ministerio de Magia.
Él erradica leyes que favorecían campañas a favor de la pureza de sangre. Y, junto con un nuevo equipo en cargos específicos, él termina haciendo esta gran reforma y reabre el cuartel de los Aurores y trae a quienes lucharon en la batalla de Hogwarts. Él flexibiliza un poco el programa de reclutamiento de los Aurores. Él lo hace menos rígido y declara que cualquiera que hubiera luchado en la batalla de Hogwarts, que hubiera sobrevivido a la batalla de Hogwarts sin ceder a la tentación de cambiar de bando y que fuera mayor de edad, obviamente era completamente apto para participar en el entrenamiento de Aurores. Entonces, en eso van Harry Potter y Ron Weasley, incluso sin terminar la escuela, incluso sin concluir la escuela y sin obtener los timos. Ellos van ahí al reclutamiento, Neville Longbottom va al reclutamiento, y Ron y Neville se quedan poco tiempo ahí, Neville se queda poco tiempo. Luego él solicita la vacante de profesor de herbología en Hogwarts, es aceptado y Ron permanece ahí 2 años. Luego se jubila y ayuda a su hermano George en la tienda de bromas de los Weasley que terminan administrando juntos. Harry desarrolla su carrera en el departamento de Aurores y en 2007 se vuelve su jefe. Para 2014 tenía una cicatriz en la mejilla adquirida durante su trabajo. A lo largo del tiempo en que luchaba contra las artes oscuras, siendo un Auror, varias veces intentaron preguntarles e intentaron sacarle información sobre cómo consiguió esa cicatriz, como Rita Skeeter, por ejemplo. Pero Harry declaró que, como ya había dicho 542 veces, los asuntos de los Aurores no se revelaban, no se compartían con el profeta diario y mucho menos con Rita Skeeter. En 2020, tras casi 20 años de carrera, Harry es ascendido a jefe del departamento de Aurores. La jefa del departamento de ejecución de las leyes mágicas, el puesto más alto antes del ministro de magia, que entonces era Hermione Granger, la ministra, ¿verdad? En el programa de Aurores, en el cuartel de los Aurores, Harry también revolucionó a Harry y a Ron. Ellos revolucionaron la forma en que el programa sucedía y acabaron con la corrupción ahí en el cuartel de los Aurores. Mientras Kingsley Shacklebolt, que restableció el programa de los Aurores después de la Segunda Guerra, logró sacar a los dementores de Azkaban y reemplazar a los guardias, ¿verdad?, de la antigua prisión por Aurores. O sea, él tiene cierta conexión ahí con Eldridge Diggory, porque Eldridge Diggory intentó sacar a los dementores, pero no lo logró, porque el comité que él estableció se quedó ahí. Él murió en el cargo, contrajo la viruela de dragón, murió en el cargo y entonces no siguió adelante. Incluso hay una sospecha de que esa muerte de él por viruela de dragón en realidad fue gente que quería sacarlo del poder porque él era muy pro-Muggle, ¿sabes? Entonces Kingsley Shacklebolt logra restablecer el programa de los Aurores que fue establecido por Eldridge Diggory y logra concluir lo que Eldridge Diggory intentó allá en 1733, que fue sacar a los dementores de Azkaban. Él lo logra hasta 1998. Pero no piensen que solo existen los Aurores como fuerza de seguridad en el mundo mágico. No, mucho antes de los Aurores, incluso antes de que existiera el Ministerio de Magia, ya existían los magos de élite, que son mencionados muy pocas veces, pero son magos que participan en acciones muy extremas, como la captura de Sirius Black, por ejemplo. Los magos de élite integran el escuadrón de ejecución de las leyes de la magia, son entrenados para situaciones extremas y existen desde antes del ministerio. Ellos vienen del Consejo de Magos, que también estuvo presente en la fundación del ministerio, y es la Suprema Corte de Magos. Esta corte ya formaba parte del Consejo y sigue existiendo hoy, ¿verdad? El Departamento de Ejecución de las Leyes de la Magia fue el primero creado, y la Suprema Corte de Magos y los magos de élite surgieron en esa era previa al Ministerio de Magia. Pero ellos son mencionados muy pocas veces y a veces son llamados como refuerzo para los Aurores. Este grupo ya existía antes de que el Estatuto Internacional de Secreto y Magia se promulgara en 1692, pero es eso. Ese fue nuestro viaje a través del tiempo, de la historia, de la magia, del universo de Harry Potter. Espero que les haya gustado saber cómo surgieron los Aurores, cómo surgió el ministerio, un poco de esta parte política del mundo mágico. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Todo el contenido de este episodio es oficial y canónico. Proviene de los libros y textos de J.K. Rowling, disponibles en el sitio de Harry Potter, antes Pottermore, y de algunos juegos de la franquicia. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de El Caldero Chorreante, y hasta entonces hecho está.